Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Está claro que el Real Madrid, de cara al futuro, el Real Madrid femenino tendrá que dar un impulso a la sección en forma de nombres propios, en forma de grandes futbolistas que nos pueda hacer competir de tú a tú con los grandes equipos planeta fútbol femenino. Es decir, al margen del Barça, todos los grandes equipos que hay en Europa. Y para ello, creo que el Real Madrid va a ir inyectando dinero, creo que va a ir metiendo más pasta. Y aparte de meter más dinero, hay que intentar competir para fichar a las mejores jugadoras del mundo, que para eso somos el Real Madrid. Y ya con un proyecto que se está consolidando, poco a poco deberían llegar ese perfil de futbolistas. Y a mi juicio, María Antoniette Catotó cumple con los requisitos para hacer crecer al Real Madrid. Con tan solo 23 años, esta futbolista es referente no solo de Paris Saint-Germain, sino también de la selección gala, de la selección francesa. Una delantera que es mucho más que solo una delantera, una futbolista que sufrimos en nuestras carnes en la fase de grupos de la Women's Champions League, pero que ya está, desde luego, constituida como una de las grandes delanteras del planeta fútbol. Una futbolista rápida, letal en el área, que maneja ambas piernas, grandísimo uno para uno y que con su 1,76 sabe cubrir muy bien el balón. Pero es una futbolista que, como decimos, sabe hacer muchas cosas. Puede llegar a combinar por fuera, pero al espacio es imparable. Es súper complicado de frenar. Y es un perfil, a mí, de jugadora que me encanta. Rápida, potente y que es muy difícil de parar, pero con una definición, como decimos en el área, realmente espectacular. Con unos niveles goleadores asombrosos en el Paris Saint-Germain, esta es otra confirmación de temporada de que está con las grandes ahora mismo. Catotó es de las mejores en su puesto, de eso creo que no hay género de duda, y creo que teniendo en cuenta que termina contrato en 2022, el Real Madrid debería intentar atacar esta opción. ¿Por qué? Pues porque vamos a ir necesitando este nivel de jugadoras. Al final, el escudo que llevamos es el del Real Madrid, la camiseta tendrá que ir exigiendo pues ese nivel, esos títulos, y para llegar a ese nivel y esos títulos, aparte de una buena base que estás proyectando, que creo que se está haciendo poco a poco, tendrás que ir implementando estrellas. Como digo, Catotó termina contrato, todavía no ha renovado con el Paris Saint-Germain, no tengo constancia de cuál es la situación, de si va a renovar o no, pero a día de hoy no ha renovado y seguro que va a ser una futbolista cotizada, que va a tener muchos equipos que van a querer llevársela y el Real Madrid debería estar entre esos grandes equipos. Me diréis, pero en ataque tenemos grandes jugadoras, tenemos distintas opciones, sí, pero esta es la opción. Es decir, efectivamente, Esther, Moller, Atenea del Castillo, sí, y todo ello se puede complementar muy bien con la buena de Catotó. Y vamos a ver, por cierto, qué es lo que pasa con Kosovare Asllani, hablando de futbolistas que llevan el número 9. Pero bueno, el caso es que este vídeo va perfilado hacia esta jugadora que, como digo, creo que cumple sobradamente con lo que necesita el Real Madrid de cara al presente, pero también en el futuro, porque es una futbolista joven, totalmente cualificada, de rendimiento presente, pero que te puede dar años vista y liderar al Real Madrid, porque esta jugadora está para cotas altísimas. Y ojalá, y yo al menos sueño con ello, pueda cumplirlas en el Real Madrid.